Fracturas. Si bien es cierto, una fractura ósea se define como la fisura, ruptura parcial o total de un hueso a lo largo del cuerpo humano, siendo esto el resultado de lesiones deportivas, caídas bruscas, accidentes súbitos o el uso excesivo de una zona ósea perteneciente al sistema esquelético de las personas. Por su parte, en vista de que el cuerpo está compuesto por 206 huesos y estos se ocupan de garantizar soporte, proteger los órganos internos y permitir el movimiento, una fractura tiende a desencadenar signos y síntomas considerables en los pacientes. Así, principalmente, se caracterizan por generar dolor intenso, hinchazón o hematomas, deformidad de la extremidad, pérdida o disminución de la sensibilidad y complicaciones en términos de movilidad. Ahora bien, para poder diagnosticar una fractura a nivel médico y definir su estado de gravedad, aparte de valorar el cuadro sintomatológico de la persona afectada, el profesional de la salud también tiene que estudiar los motivos causantes de la lesión y llevar a cabo una exploración clínica mediante la cual se obtengan resultados más precisos. Bajo esto, será posible establecer un tratamiento personalizado que agilice el proceso de rehabilitación y recuperación, según todas las referencias de la rotura de un determinado hueso. ¿Cuáles son las causas y factores de riesgo de sufrir fracturas de huesos? En la mayoría de los casos, las fracturas óseas son provocadas cuando se aplica una presión elevada sobre un hueso y como consecuencia éste se rompe. A continuación destacamos los motivos más comunes que promueven el padecimiento de una fractura de huesos. Traumatismos directos en los que la energía se transmite entre la piel y las partes blandas o bien sobre el punto fracturado. Por ejemplo, golpes directos o caídas súbitas. Traumatismos indirectos también originan una fractura. En este caso, la lesión es producto de una contusión formada a cierta distancia de la fuerza que le genera, como por ejemplo cuando una persona sufre una eventualidad repentina y cae al suelo apoyándose, sufre su mano, pero se rompe los huesos del hombro, o cuando un deportista hace cierta rotación de la pierna que produce una fractura a nivel medio del peroné y la tibia. El uso excesivo o frecuente de un hueso, al igual que la intensidad que se aplica sobre este al efectuar ciertas acciones repetitivas, es otra de las causas más habituales de una fractura. En ese caso, son producidas por la fatiga o el estrés. Algunas enfermedades que apoyan el debilitamiento del hueso, como osteoporosis, tumor en los huesos, cáncer óseo, etc., se consideran potentes factores de riesgo para experimentar fracturas de este tipo. Si un individuo sufre un accidente automovilístico, es posible que padezca de una o varias fracturas en su cuerpo, ya que las fuerzas súbitas de la colisión suelen romper las estructuras óseas con gran facilidad. Otra de las razones por las cuales una persona pueda experimentar una fractura consiste en el maltrato físico que recibe, ya sea por parte de otro individuo o por llevar a cabo diversas actividades deportivas de alto riesgo. Cuando los huesos son sometidos a fuerzas a las que no están acostumbrados, sin el lapso de tiempo suficiente para la recuperación y reabsorción de células, es muy probable que se desencadene una lesión de tal categoría. En este caso, se identifica como una fractura por sobrecarga. ¿Qué métodos de prevención para evitar la rotura de huesos son los más efectivos? A pesar de que resulta imposible evitar las fracturas patológicas por ciertas afecciones que producen este tipo de lesiones naturalmente, lo cierto es que las personas pueden implementar diferentes métodos de cuidado y prevención para eludir este tipo de contusiones que generan un cuadro sintomatológico considerable. Te aconsejamos practicar las siguientes recomendaciones sencillas y efectivas. Consume alimentos ricos en calcio, colágeno y vitamina D regularmente.
pues estas sustancias son fundamentales para conservar la salud de los huesos y fortalecer su densidad. Realiza actividades físicas de manera moderada. Por medio de las prácticas deportivas podrás promover el fortalecimiento de los huesos, tonificar los músculos y mejorar tu equilibrio. Esto siempre y cuando sean deportes con alto impacto para favorecer la estructura ósea. Caminar, correr, bailar, levantar pesas, etc. Adquiere hábitos de vida saludable. El hecho de tener una dieta sana y equilibrada, al igual que evitar el consumo de alcohol y tabaco, te permitirá evitar las fracturas óseas, ya que los hábitos dañinos tienden a reducir la densidad de los huesos, generar desorientación y volver los reflejos más lentos, sobre todo el consumo de alcohol. Utiliza un calzado adecuado para tus pies. También es esencial que las personas usen zapatos cómodos, de tacón bajo, con suelas de goma y antideslizantes para prevenir las caídas súbitas que desencadenan las fracturas. Previene los accidentes. Si estás apresurado mientras conduces o caminas en la calle, ten en cuenta que es pertinente reducir la velocidad, debido a que los accidentes tienen más probabilidades de presentarse cuando las personas aceleran tanto su movimiento al andar como también su automóvil. Evita accidentes en el hogar. En tu casa, asegúrate de mantener el suelo aptos para evitar accidentes. Para ello, es apropiado conservarlos libres de desorden, retirar las alfombras y cables sueltos, no usar cera resbaladiza, dejar los muebles en su sitio habitual, etc. Cuidado con las duchas. En los baños de tu hogar es apropiado tener una alfombra de goma antideslizante en la ducha e instalar barras para sujetarse en las paredes del baño. Así tendrás menos riesgos de resbalarte y fracturarte. Prepara tu casa. En las escaleras, para eludir las eventualidades repentinas, puedes optar por instalar pasamanos resistentes en ambos lados, marcar el escalón superior e inferior con cinta adhesiva brillante y mantener las escaleras bien iluminadas, con interruptores de luz en la parte superior e inferior. ¿Cuánto tiempo tarda en curarse una fractura? El tiempo que demora el proceso de rehabilitación de una fractura dependerá de la gravedad que presente la lesión, dado que las fracturas óseas leves únicamente toman alrededor de 6 semanas para sanarse, mientras las fracturas más severas suelen prorrogarse por 3 o 4 meses en promedio. Valorando que el tiempo exacto se puede calcular según la ubicación de la lesión, el daño producido y la respuesta de cada paciente ante el tratamiento establecido. No dudes en visitar feelrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor, la vida es mucho mejor.